Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Una vez más con ustedes, vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de lenguaje con el tema la oración compuesta coordinada. Muy bien, iniciamos. A ver, antes de empezar con el tema la oración compuesta coordinada, vamos a ver la clasificación de la oración compuesta, ¿ya? A ver, la oración compuesta se tiene tres clasificaciones. A ver, primero se clasifica en una oración compuesta coordinada, ¿ya? Coordinada, ¿qué falta? Coordinada, ¿ya? La oración compuesta por yuxtaposición o yuxtapuesta y la oración compuesta subordinada, ¿ya? Lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy es esta. Oración compuesta coordinada y vamos a tocar algunos aspectos de la oración compuesta yuxtapuesta y luego en la siguiente clase o otro día que nos toque, tocaremos la oración compuesta subordinada. A ver, ustedes han visto análisis de la oración sujeto-predicado, pero eso solamente era oración simple, ¿ya? Básico. Como ustedes están en tercero de secundaria, ya tienen que ir analizando un poquito más la oración, un poco más complejo. Entonces vamos con la oración compuesta, ¿ya? Entonces empezamos con la oración compuesta coordinada. A ver, la oración, primero, ¿qué es la oración compuesta? La oración compuesta, su misma palabra lo dice, compuesta, está organizada de dos proposiciones, ¿ya? Es mucho más complejo. Es aquella que presenta, dice, dos o más proposiciones en su estructura. A ver, un ejemplo, dice, lo buscamos, pero no lo encontramos. ¿Cómo te das cuenta que es una oración compuesta? Básicamente porque en esa oración vas a encontrar dos verbos, ¿ya? Acá dice, lo buscamos, pero no lo encontramos. Acá tienes un verbo, que es buscamos, y acá tienes otro verbo, que es encontramos. ¿Ya? Entonces, en una oración, cuando hay dos verbos, estás en una oración compuesta. Cada proposición tiene un verbo. Cada proposición tiene un verbo. Entonces, por ende, lo más importante es identificar los verbos. ¿Ya? Entonces, una oración compuesta se le llama oración compuesta porque tienen dos proposiciones. ¿Y cómo voy a identificar las proposiciones? Encontrando los verbos. Muy bien, entonces acá tienes los verbos. Ahora, vamos con más ejemplos. A ver, acá te dice, Jeremías se fue a Colombia y Mario se fue a Venezuela. Esta es una oración compuesta. ¿Dónde están los dos verbos? Jeremías se fue. Acá está el verbo. ¿Y dónde está el otro verbo? Y Mario se fue. Si te das cuenta, acá están los dos verbos. Entonces, ¿dónde están las proposiciones? Jeremías se fue a Colombia, proposición 1, y Mario se fue a Venezuela, proposición 2. Entonces, hay dos proposiciones en una sola oración. A ver, el siguiente. Allí puedes descansar. Aquí tienes que trabajar. ¿Dónde están los dos verbos? Descansar, trabajar. ¿Ya? Entonces, si ahí están los dos verbos, vamos a decir que ahí están las proposiciones. ¿Ya? Allí puedes descansar, proposición 1. Aquí tienes que trabajar, proposición 2. ¿Está bien? Muy bien, entonces ya está claro que es una proposición, que es una oración compuesta, ¿no? ¿Por qué se dice oración compuesta? Porque tiene dos proposiciones. Muy bien. A ver, ¿qué es una oración compuesta coordinada? ¿Qué es coordinada? Es decir, que son equivalentes. Hay coordinación, ¿ya? Vamos a coordinar. Viene la palabra coordinar. Coordinar es decir, estar de igual a igual. Es decir, una oración no va a tener mayor jerarquía
ni la otra oración va a tener menor jerarquía. Las dos tienen la misma jerarquía, están en igual, ¿ya? A ver, vamos, te dice, son oraciones que presentan dos o más proposiciones que, te dice, al unirse en una estructura nacional, presentan el mismo nivel sintáctico. Vamos a decir que es una oración coordinada porque va a tener el mismo nivel sintáctico. Su misma palabra lo dice, van a ser iguales. Vamos a poner el signo igual. ¿Ya? Ambas proposiciones son interdependientes, es decir, como son iguales, esas dos oraciones, cada uno va a poder ser entendido por sí solo. Estas oraciones se encuentran unidas enlazadas por conjunciones coordinantes o por signos de puntuación. Muy bien, entonces ya entendimos que es una oración compuesta coordinada. ¿Qué es una oración compuesta coordinada? Es una oración que van a tener el mismo nivel sintáctico. ¿Ya? A ver, vamos a ver la clasificación de la oración compuesta coordinada. ¿Ya? ¿Cuál es su clasificación? A ver, se puede clasificar en, te dice, oración compuesta coordinada conjuntiva y se puede clasificar también en la oración compuesta coordinada yuxtapuesta. ¿Ya? A continuación vamos a ver la clasificación de la oración compuesta coordinada conjuntiva. Cuando dice conjuntiva, está hablando de las conjunciones. ¿Ya? Vamos a ver en qué se clasifica la oración compuesta coordinada conjuntiva. La primera clasificación de la oración compuesta coordinada conjuntiva es la oración coordinada conjuntiva copulativa. ¿Ya? Vamos. ¿Qué cosa es una oración compuesta coordinada copulativa? Dice, formadas por oraciones independientes unidas por un nexo coordinante copulativo que sirve para enlazar o sumar informaciones. Los nexos pueden ser, muy bien, ¿cuáles son los nexos? Y puede ser ni, o también puede ser que. ¿Ya? Siempre en cuando que equivale a. Entonces, ¿cómo voy a identificar si una oración es copulativa, es compuesta copulativa? ¿Cómo voy a identificar? Tengo que identificar las conjunciones. Si hay y, si en esa oración hay un y, va a ser copulativa. Si hay va a ser copulativa. Si hay ni, va a ser copulativa. ¿Ya? Y si hay que, también va a ser copulativa. En esta oración, por ejemplo, te dice, Raúl atiende la exposición y Eduardo conversa con Gabriel. Entonces, acá hay una conjunción copulativa, ¿ya? Copulativa. Entonces, voy a decir que esta es una oración coordinada copulativa. Claro, acá hay una proposición, mira, hasta acá es una proposición 1 y acá es proposición 2, ¿ya? ¿Cuál es el nexo? Esta conjunción copulativa, que es la I. Entonces, ¿dónde está el verbo? Atiende, en Eduardo conversa. ¿Ves? Verbo, verbo. Cada proposición tiene su verbo. Cada proposición tiene su verbo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una oración compuesta copulativa. ¿Ya? Compuesta copulativa. Vamos a la siguiente. Es la oración, a ver, adversativa. ¿Ya? Compuesta coordinada adversativa. Compuesta coordinada adversativa. Vamos a leer la definición. Te dice, una de las oraciones corrige la otra. Los nexos utilizados son conjunciones adversativas, tales como pero, aunque, sin embargo, no obstante. ¿Ya? Es decir, puede haber más. Es decir, las oraciones van a ser oraciones compuestas, coordinadas, copulativas, siempre en cuando que se usen estas eh, estas conjunciones, no obstante. ¿Ya? Entonces, no ingresó a la universidad, proposición 1 y proposición 2. Lo intentará nuevamente, proposición 2. ¿Dónde están los verbos? Intentará, ingresó. ¿Ya?
Muy bien. ¿Cómo vas a identificar? Identificando los nexos, pero aunque sin embargo, ya de esa manera te vas a dar cuenta. Acá, la oración compuesta coordinada disyuntiva presentan dos opciones mediante el uso de nexos tales como o bien, ¿ya? Disyuntiva. ¿Cuáles son los disyuntivas? O la o también, ¿ya? Disyuntiva. Cuando uso tales como, puedo usar o puedo usar bien. Acá hay un ejemplo. ¿Trabajas o estudias? Acá hay una proposición y acá hay otra proposición. ¿Cuál es el nexo? Una o. Entonces, las disyuntivas es la conjunción o. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Las distributivas. Oración compuesta, coordinada, distributiva. A ver, vamos a leer la definición. Dice, distribuyen las acciones por medio de la utilización de conectores tales como ya, ¿no? Acá está ya, al inicio o al final, bien, al inicio o al final, tan pronto, o también puede ser como. Acá ya, porque a veces lo pones al inicio o al final. Es decir, van a hacer oración compuesta distributiva si usan ya, usan bien o usan tan pronto o usan como. Acá tenemos un ejemplo, dice, ya ríe, ya llora. Ya ríe, ya llora. Proposición uno, proposición 2. ¿Cuáles son los nexos, las conjunciones? Estos son los nexos. Ya, ya. Los verbos, ríe, llora. Basta que haya dos verbos, prácticamente hay dos proposiciones, ¿ya? Basta que haya dos verbos, hay dos proposiciones. Entonces ya vamos en la cuarta, la distributiva. Vamos a la siguiente. Las consecutivas van a ser oraciones coordinadas consecutivas cuando utilizan los nexos luego, así que, por tanto. Acá tenemos un ejemplo. Estudio, luego puedo aprobar el curso. ¿Cuáles son las proposiciones? Yo estudio y luego puedo aprobar el curso. Verbo, aprobar. Verbo. Proposición 2 y estudio, preposición 1. Y este es la conjunción consecutiva, ¿ya? La que estemos acá, consecutiva. Muy bien. Tenemos las siguientes, las conjunciones explicativas, ¿ya? Te dice, vamos a leer la definición. Una oración explicativa, una oración explica, dice, ¿ya? A la otra mediante el uso de nexos. Esto es decir, a ver, esto es decir, ¿ya? Cuando explicativas, cuando uso los nexos, esto es, o uso los nexos, es decir, ¿ya? Cuando uso esos nexos, esto es como que explicando, un nexo de explicación, van a ser oración compuesta explicativa. A ver, acá te dice, Lorena llegó a la hora acordada, es decir, explicativa. Puntual en esta ocasión. Lorena llegó, ¿ya? A la hora acordada, es decir, punto. Ahora, tú me vas a decir, profesor, acá hay una proposición 1, pero acá ya no hay, perdón, hay proposición 1 y ¿dónde está el verbo? Llegó. Y cuando dice puntual en esta ocasión, no hay verbo. Lo que pasa que es esta comita que ves acá, es decir, coma, te dice, es una coma, ¿qué cosa? Elíptica. Elíptica. Y tú debes saber qué es una coma elíptica. Una coma elíptica es aquella coma que suprime al verbo. En otras palabras, se está leyendo así. Lorena llegó a la hora acordada. Es decir, llegó puntual en esta ocasión. Es decir, esta coma es como si fuera un verbo. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que debes entender es que
Las oraciones explicativas, o sea, las compuestas explicativas, van a usar el nexo es decir o esto es. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Las oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas, tienen sus clasificaciones. La que hemos visto, vamos a ir de retroceso. Explicativas, ¿ya? Consecutivas. Explicativas, ¿qué nexos voy a usar? Es decir, esto es. Consecutivas, ¿qué nexos voy a usar luego? Así que, por lo tanto, ¿ya? Si son esos conectores, esos nexos. Las oraciones distributivas, ¿qué nexos voy a usar? Ya, bien, o tan pronto, o cómo, ¿ya? Otra clasificación son las disyuntivas. ¿Cómo lo voy a reconocer? Cuando usa el nexo tales como o la conjunción o bien también, ¿ya? Tenemos las adversativas, ¿ya? Otra oración. ¿Cómo voy a reconocerlo? Cuando uso pero, aunque, sin embargo, no obstante, ¿ya? Y las copulativas, ¿ya? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa, ¿no? Voy a reconocerlo cuando usa y, cuando usa la conjunción cuando usa la conjunción ni, o también cuando usa la conjunción que. Muy bien, hasta ahí te he hecho un repaso, ¿ya? Porque es muy importante, porque va a haber muchas preguntas referente a eso. ¿Ya? Ahora, si no te quedó en claro, tienes alguna duda, tienes que parar el video, ¿ya? Y de acuerdo a cómo vas desarrollando las preguntas, vas revisando el video. A ver, la oración compuesta coordinada yuxtapuesta. Vamos a leer la definición. Te dice, las oraciones yuxtapuestas son oraciones compuestas que presentan como enlace, te dice, sus proposiciones signos de puntuación, ¿ya? Está en azul. Es decir, ya no van a usar conjunciones. En vez de conjunciones van a usar signos de puntuación. ¿Cuáles son esos signos de puntuación? Punto y coma, ¿no? Pueden ser 2 puntos, ¿ya? A ver, acá tenemos oraciones. Acá tenemos baila, canta y ríe. Esta es una oración compuesta, yuxtapuesta. Yuxtapuesta, ¿por qué? Porque para unir oraciones, yo voy a usar signos de puntuación. Mira, la proposición baila, canta y ríe, lo estoy uniendo por medio de comas, ¿ya? Eso es oración compuesta yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque estoy poniendo, que yuxtapuesta es sobreponer, colocar, añadir, significa, ¿ya? Enrique no llegó a tiempo. ¿Cuál es ese nexo? Es este nexo. El punto y coma que estoy usando acá, estoy uniendo esta proposición. Enrique no llegó a tiempo, proposición 1, y lo estoy uniendo, encontraron su auto abandonado en plena pista, proposición 2. Estoy uniendo, pero ya no uso conjunciones, estoy usando signo de puntuación. Ya acá también, acá estoy uniendo, ¿ya? A ver, otra oración dice, estuvo jugando con agua. ¿Qué estoy usando? Un signo de puntuación. ¿Qué signo de puntuación? 2 puntos. Uniendo esta proposición con esta proposición. Proposición 1 y proposición 2. ¿Ya? Estuvo, verbo, está, verbo. ¿Ves? Entonces, las yuxtapuestas voy a usar signos de puntuación. ¿Ya? Eso tiene que estar muy bien claro. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí es la parte teórica. Luego, para que el video no se haga extenso, vamos a explicar la parte aplicativa. Pero es en el siguiente video.